académico universitario, experto en derecho electoral. Doctor Ron, le saludamos y quisiéramos iniciar con su comentario sobre lo que sucedió en este fin de semana. Polvareda nuevamente se levantó en el ámbito político en Ecuador por las medidas cautelares que un juez de Yaguachi emitió en favor de Jorge Glass, ex vicepresidente de la República. En forma pomposa dijo que renunciaba a esta posibilidad, pero quisiéramos preguntarle a usted, ¿Jorge Glass realmente podía ser candidato o se trató de una maniobra propagandística o existía una intención real del correísmo de inscribirlo? ¿Cuál es su opinión? Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Excelente inicio de semana. Yo simplifico este tema a que Revolución Ciudadana el día sábado puso al país de cabeza por 14 minutos, que fue lo que duró su candidatura. ¿Sí? Ese es en el ámbito político. Medios de comunicación nacionales e inclusive internacionales anunciaban a Jorge Glass como candidato presidencial. Y creo que efectivamente todo fue parte de un show, ¿sí? Porque conocían cuáles eran las consecuencias o cuáles eran los efectos jurídicos de dicha resolución. Ahora hagamos un análisis estrictamente jurídico. El ex vicepresidente Jorge Glass fue sentenciado por delitos en contra de la administración pública. ¿Qué pasa con estos delitos? Que son imprescriptibles. Y en segundo lugar, en el caso de existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada, no solo quitan los derechos de participación política, sino que en este caso, o dentro del espectro del ejercicio de los derechos de participación política, el vicepresidente no puede ejercerlo en su carácter pasivo, es decir, no puede ser candidato. ¿Sí? Sin embargo, obviamente, y con una resolución del juez de Yaguachi, a través del otorgamiento de una medida cautelar, se le devolvieron temporalmente los derechos de participación política. Ojo con una cosa, Gustavo. Las sentencias de carácter constitucional o las que devienen de garantías jurisdiccionales o sus medidas cautelares son de inmediato cumplimiento. Por lo tanto, hasta el día de hoy, y salvo que exista una revocatoria de esas medidas cautelares autónomas, una intervención del Consejo Nacional de la Judicatura o, en su defecto, una intervención de la Fiscalía conforme lo sucedido el día de ayer, el acto jurídico sigue con plenos efectos. Sí, no hay un pedido de revocatoria y el ex vicepresidente Glass tiene derechos políticos. Yo creo que fue una maniobra política porque en ese momento el propio Jorge Glass señaló que declinaba su candidatura y que se iban por el tema de Luisa González. Una demostración de poder político, de poder decisional e inclusive de que siguen siendo la mayor fuerza electoral dentro del país. Eso es lo que aconteció. Ahora, creo que también en este caso, Revolución Ciudadana lo que hizo es al menos cuidar en algo la forma. Es decir, no atreverse a jugar mucho con esto porque podría darse el caso en que las medidas eran revocadas en cualquier momento y se quedaban sin candidato. Y a eso no le puede apostar el correísmo, ni creo que ninguna organización política en ese sentido. Eso es el análisis jurídico y creo que con un tinte político de la situación acontecida el día sábado, estimado Gustavo. ¿Cómo ve usted, por otra parte, el panorama? Si bien aún no está claro, me parece que hay solamente un binomio inscrito. Aparentemente habrán 8 alternativas para las próximas elecciones presidenciales. Partamos de un tema. Yo escuchaba algunos medios de comunicación y decíamos en algún foro previamente, el Ecuador es el país de los candidatos sin organización política o sin partido y de los partidos sin candidatos. Hay una simplificación de candidatos, no hay tanta dispersión, pero no es un fenómeno que sea estrictamente gratuito, sino que es un fenómeno que puede ser desmenuzado en algunas de las causales. Si nosotros nos ponemos a ver en ese sentido, el correísmo, dentro de su estructura orgánica, sí tiene, pues, en este caso, a su binomio presidencial y poco a poco vemos que inclusive el día de ayer se anunciaban los candidatos asambleístas por la provincia de La Suay y poco a poco en este día y hasta mañana veremos las listas de asambleístas nacionales y a escala provincial. Por otro lado, el Partido Social Cristiano, Gustavo, lamentablemente no tiene un liderazgo
para hacer participación política. Es decir, no podemos ver a una persona con un ámbito o al menos con un eje que pueda determinarse como presidenciable, tanto así que le están o se están jugando por Jan Topic, quien todavía no hemos visto un ejercicio de democracia interna en el Partido Social Cristiano. Ojo con eso. Han fluctuado cartas, sí, pero el ejercicio de democracia interna todavía no lo vemos. Y recordemos una cosa también, Gustavo, por el caso del Partido Social Cristiano, puede ser que estén esperando que su candidata a vicepresidenta venga al país, porque entiendo que está fuera del país, es solo una especulación, y la aceptación de las candidaturas, en este caso y por el reglamento de las mismas, es personal e indelegable, ¿sí? Así que puede ser eso. Vemos que Pachacutic, y escuchaba el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, el ingeniero Pita, Pachacutic y la izquierda democrática, por no tener directivas, digamos, saneadas, no van a poder presentar candidatos ni acuerdos de alianza, algo muy importante, ¿sí? En este caso, las pugnas de las dos directivas, tanto de Pachacuti como de la izquierda democrática, hacen que exista una cefalía, una delegación o encargo dentro de su propia directiva. Y recordemos que para inscripción de candidaturas, pero además para los acuerdos de alianza, siempre tiene que ser firmada por sus directivas, en este caso nacional, si vamos a pichar una directiva nacional, o seccional en el caso de las provinciales, pero podrían quedarse sin candidato e inclusive sin alianzas, lo cual va a tener una repercusión en los umbrales electorales finales cuando sean evaluadas estas organizaciones políticas. Y de ahí tenemos a las organizaciones políticas fluctuantes, Reto, Construye, estas organizaciones políticas que existen solo por existir, lamentablemente que no tienen procesos de formación política y que no tienen tampoco una participación, digamos que sinérgica con sus candidatos, quienes han puesto candidatos de momento. Javier Herbas, respetando su trayectoria profesional, había anunciado que ya no sería candidato, no tiene trayectoria política, en la izquierda democrática tampoco fue un partícipe del proceso de formación política, y menos aún Fernando Villavicencio con Construye. Entonces, no es que hemos mejorado la cultura, es un tema de que hay organizaciones políticas que tienen imposibilidad manifiesta de presentación de candidatos y otras que no han podido ponerse de acuerdo a efectos de generar un candidato presidencial. Lo que de 17 a 8, poco menos de la mitad, en algo estamos aminorando la dispersión y el transfugismo político, pero igual esto no genera una definición por parte de los electores, Gustavo. Doctor Ron, esto, llamémoslo así, matrimonios forzados, improvisados entre candidatos con los partidos y movimientos políticos forzados por el Código de la Democracia. ¿Qué riesgos trae para los futuros gobiernos, futuros mandatarios que salgan elegidos y para el país? A ver, el riesgo trascendental cuando no existe organicidad interna es que pueda haber una pugna. Y el claro ejemplo es lo que nosotros vivimos en el Ecuador en este momento. Recordemos que el presidente Lasso fue electo por una alianza, creo, Partido Social Cristiano, que salió en las últimas horas a efectos de bajar o aminorar la incidencia de ciertos candidatos que podrían haber ganado dicha elección. Un acuerdo, una alianza, que no duró más allá de la primera sesión en la Asamblea Nacional y que inclusive termina en un juicio político y muerte cruzada impulsado por el Partido Social Cristiano. Ese es el riesgo al interior, es decir, que cuando estas alianzas no son orgánicas, son estrictamente electoreras, al final, o cuando llegue un candidato a determinadas instancias de poder decisional, pueda generarse esta implosión, este cambio de tendencia a efectos de que esta persona sea exigida por alguien que no es parte de su agrupación política. Y obviamente la persona no va a tener ningún tipo de obediencia o no se va a ver involucrado dentro de este proceso. Entonces, ese es el primer riesgo al interior de la organización política y dentro del esquema gubernativo. Pero ese riesgo tiene un halo en el ámbito social. Ya vimos cuál es la consecuencia de esta situación. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional, las trabas que continuamente la Asamblea Nacional le puso al presidente Lasso al momento de la aprobación de leyes. Claro, las leyes también tenían un déficit en cuanto a técnica parlamentaria, pero igual se notaba una traba política, el propio inicio del juicio político. ¿Qué es lo que pasa? Se desbalancea los contrapesos naturales dentro del Estado que lamentablemente generan
una no gobernabilidad. ¿Y qué genera una no gobernabilidad? Una poca incidencia en la política pública. Por lo tanto, el gobierno tiene que tomar decisiones aisladas y que, muchas veces, estas decisiones aisladas no generan la sinergia adecuada y no atienden necesidades. Es decir, que estas alianzas electoreras que no tienen mayor trascendencia o que realmente no son fuertes o son electoreras como tal, sí tienen una trascendencia luego en el plan de gobernanza o en el plan gubernativo. Y eso es muy complicado. Y se sigue aumentando la desconfianza en el sistema de organizaciones políticas y en el sistema democrático ecuatoriano, que lamentablemente genera una inestabilidad social. ¿Qué tipo de inestabilidad? De no contar con el Estado en absoluto para nada, de tenerlo al Estado como una figura ausente, no generadora de política pública, y que eso nuevamente genere una sinergia negativa, veamos aumento en los niveles de desempleo, veamos aumento en los niveles de inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Gustavo, es un ciclo lo que se da. Abogado Ron, aunque muchos analistas señalan que ya es momento de que el país deje de estar polarizado, teniendo como una referencia Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, y la otra referencia el resto en la política ecuatoriana, no hay cómo prescindir de este tipo de análisis por las polémicas decisiones que se toman desde el correísmo. Y quisiera preguntarle su opinión sobre esas declaraciones que hizo la semana pasada, el 9 de junio, el expresidente Rafael Correa a diario El País. En el marco de una entrevista señaló en que confía que se concrete su regreso a Ecuador, que tiene la esperanza de que la Revolución Ciudadana gane la presidencia de la República para que todos sus procesos judiciales y sentencias se derrumben. La pregunta ¿es realmente tan endeble la seguridad jurídica del país? Sí, definitivamente es endeble. De hecho, vemos lo que ha sucedido en las últimas semanas, ¿no? Ya hay una pugna constante entre el Consejo Nacional de la Judicatura, sus miembros, dos miembros llamados a audiencia de juicio, los dos miembros que es de público conocimiento, que en este momento tienen medidas alternativas, que intentaron incidir en el tema político, un presidente de la Judicatura en una abierta campaña de aceptación, no sé, tal vez incidentando los procesos naturales de administración de la propia Judicatura y un control político a dedo. Entonces, vemos que nuestra justicia sigue en ese ámbito sin lograr institucionalizarse o sin ser intervenida de una manera fuerte. Ya vemos un desbalance entre el presidente de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que el presidente de la Corte Nacional de Justicia efectivamente emocionó al doctor Terán como presidente de la Judicatura. Ya vemos un rompimiento ahí, y lamentablemente ese tipo de inseguridad jurídica que sigue aumentando, ese tipo de arbitrariedades que se siguen dando en el normal ejercicio de la profesión y además dentro de la administración, hace que se pueda especular cualquier cosa por sobre el normal decurso de los procesos jurisdiccionales. Es decir, uno no confía en el Estado de Derecho y en la imparcialidad judicial. Los anuncios del presidente Correa obviamente tienen dos tintes, tres tintes, uno político, uno jurídico y uno social. Dentro del político es una presión a lo que se está viviendo en este país, e inclusive también puede ser una demostración de poder, ¿sí? De poder decisional, como lo que hicieron el día sábado con la candidatura de Jorge Glass, a efectos de decir, vuelvo y ojo que la justicia ahora está de mi lado. Esto aunado con una campaña de desprestigio y de ataques a la fiscal general, que fue la que finalmente realizó la teoría del caso del influxíquico. Eso por un lado. En segundo lugar, en el ámbito jurídico, todavía existen procesos inacabados en el juzgamiento de Rafael Correa. En el ámbito penal, recordemos que siempre queda el recurso extraordinario de revisión, así que lanza esa idea, es decir, todavía mi sentencia puede ser revisada con la aplicación de este recurso, aunque algunos juristas expertos en la materia penal señalan que no es aplicable, ¿sí? Y veamos qué pueda suceder. Y en lo social es generar una expectativa dentro de los electores a efectos de que se espere un regreso del correísmo puro y duro como proceso histórico. Eso creo que es el desglose de
el anuncio del expresidente Correa en ese sentido. Finalmente quisiera, abogado Ron, preguntarle a usted sobre la importancia que tiene esta consulta popular del Yasuní, que debió haberse dado hace 10 años, que por maniobras del entonces Tribunal Supremo Electoral, no sé si era ya Consejo Nacional Electoral en esos momentos, no se permitió hacerlo, pues no pasó el filtro de las firmas, pero fue en medio de un verdadero escándalo que ha tenido que ser corregido en función del tiempo por la Corte Constitucional, que ha obligado a que nuevamente se lleve adelante esta consulta popular, cumpliendo con mandatos constitucionales. Hay un gran debate sobre este tema. El mundo clama por un desarrollo sustentable, por la convergencia energética. Aquí en Ecuador, y acabamos de escucharlo en esta mañana, Alberto Costa Borneo, un destacado analista económico, critica fuertemente esta posibilidad, señalando que es un atentado a la economía del país, que son los sacrificios que los grandes países que siguen postergando tiempos en esto de la convergencia energética, piden a los pequeños países en desarrollo que necesitan urgentemente corregir sus economías. ¿Qué piensa usted sobre esta consulta popular muy importante que tendrá que darse también el próximo 20 de agosto? Consulta popular muy importante, como usted señala, en virtud de la lucha histórica, ¿no es cierto? Lucha histórica que ha tenido al menos 3 momentos. El primero, que el Consejo Nacional Electoral, ya era Consejo Nacional Electoral, Gustavo, no calificó por el número de firmas a la petición de consulta popular del colectivo Ellas Unidos, y que luego en el Consejo de Participación Ciudadana de Transición, si bien hubo un camino, una delegación o un acto administrativo que facultaba al propio, o sea, pasaba este análisis del Consejo Nacional Electoral al Consejo de Participación Ciudadana de Transición a efectos de que se pueda ejecutar la consulta popular, tampoco sucedió, y después de esto, ¿sí?, después del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, pasa a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional definitivamente, a través de la utilización de una figura que es la progresividad de constancia electoral, es decir, la proporcionalidad del número posible de auspicios en cuanto a las firmas, se pueda dar la consulta popular, como le digo, en una teoría del caso bastante compleja, da paso a esto. Creo que es una lucha histórica, y si existen los argumentos jurídicos como los determinados por la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral no le queda más que respetar esta situación dentro de la operatividad. Ahora, una decisión tan fuerte como esa, de parar cualquier tipo de actividad extractiva dentro del ITT, dentro del Yasuní ITT, es bastante complicado, y la transición que determina este régimen paralelo o de transición de la pregunta de que de aquí a un año se paralicen todas las actividades extractivas es bastante complejo, porque requiere de una reconfiguración nacional de una política no solo económica, sino también dentro del sector estratégico extractivista. Entonces, ¿cómo o de dónde? La pregunta que se hace es: ¿se suplantarán los recursos que siguen saliendo del Yasuní ITT y seguimos teniendo la dependencia de exportación petrolera dentro del parámetro ya de la geopolítica económica? Entonces, eso es la principal pregunta que se está realizando en este momento dentro del país. Ok, ¿estamos o entramos dentro de una sinergia de no extractivismo, ¿sí?, de ser autosustentables y de respetar en ese sentido los campos donde se hace dicha extracción? Pero, ¿cuál es la forma o cuál es el déficit que genera esto económicamente a un país sobreendeudado, y cómo lo puedo cambiar? Esa es la crítica que se ha hecho a el colectivo, principalmente impulsador de esta iniciativa, y decir: ok, de acuerdo, protegemos la naturaleza, protegemos los campos, pero ¿cómo suplantamos esa producción? Recordemos además que el tema del canje de deuda por ámbitos económicos también es un tema fallido ya, ¿sí? Recordemos que la ex embajadora del proyecto, la embajadora Baki, también recorrió el mundo tratando de suplantar la iniciativa del Yasuní ITT, y no tuvo los efectos deseados, y se tuvo que seguir explotando en ese sentido. Entonces yo creo que va por ahí la crítica. Es una pregunta aislada, no va a tener ningún tipo de arrastre electoral, queda del discernimiento de cada uno de los ciudadanos
o de una tendencia en la campaña que se pueda hacer. Y hay una cosa súper importante en ese sentido: ninguno de los candidatos, en este caso binomios presidenciales, se ha pronunciado respecto a la procedencia o no de la misma. Entonces es como que un tema aislado, Claro que pero es será un un tema tema del cual tienen económico que que hacerse tiene que responsables. resolver el próximo gobierno, ese gobierno de transición que va a tener una situación muy difícil en varios aspectos. Alberto Acosta lo que decía es si es que se llega a aprobar la pregunta sobre Yasuní, no le quedará sino unas pocas alternativas que tendrá que tomar el próximo gobierno, que sería subir impuestos, particularmente el impuesto al valor agregado, eliminar subsidios de los combustibles, cobrar deudas tributarias o reducir exenciones, entre algunas pocas alternativas, pero en todo caso que esto redundará sobre los sectores más pobres del país. Así es. El economista Costa, con pleno conocimiento y además quien ha hecho un análisis generalizado del cómo suplantar lo que produce el Yasuní TT en ese sentido, económicamente hablando, ve una situación compleja. Yo creo que por responsabilidad en ese sentido, en el ámbito económico, no me puedo pronunciar porque sería una especulación, pero justamente la crítica es de dónde se van a sacar los fondos que efectivamente el Yasuní TT produce en cuanto a exploración. Ojo, eso sí, es concebido en cuanto al trabajo que da la exploración y a la exportación de ese crudo que sale de ahí. Y claro, la responsabilidad ulterior en tiempo de los futuros mandatarios es total en ese sentido. Y las alternativas que tiene el Ecuador, lamentablemente, para cambiar el esquema económico y salir de un grado de dependencia casi absoluta de un determinado sector como el petrolero, y eso hay ejemplos históricos en el mundo, es muy complicado porque es un cambio de la matriz productiva. Pongamos un ejemplo: Venezuela hasta ahora no logra hacer un cambio de la dependencia de la matriz productiva al tema del petróleo. Y creo que nosotros difícilmente tendremos este tema. Ahora, como le digo, Gustavo, queda muy del criterio de cada uno de los electores, porque es una pregunta ya dentro del ámbito político, del análisis político, que sale de la competencia o no se genera alguna correlación o arrastra la pregunta. Ya. Un tema realmente de reflexión. Cuando el mundo clama por una convergencia energética, un desarrollo sustentable, dados los gravísimos problemas evidentes día a día, problemas de carácter ambiental que están afectando a todo el planeta. Gracias, doctor Ron, por su presencia. A ustedes, Gustavo, por el espacio, y que sea una gran semana. Un abrazo a la Igualmente, el distancia. doctor Esteban Ron Castro es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional SEC del Ecuador. Son las 8:47 minutos.